Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Para los que son nuevos por aquí, un saludo enorme. Soy y me encanta compartir con ustedes contenido interesante, noticias y sobre todo charlas que nos conectan. Y bueno, hoy tenemos un vídeo que estoy segura, a muchos de ustedes les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las celebridades, y específicamente vamos a hablar de un par que ha capturado la atención de todos: Burak Özçivit y Neslihan Atagül. ¿Quiénes son? Bueno, para los que no están familiarizados, son dos actores turcos súper talentosos y queridos, famosos por sus papeles en series turcas que han conquistado el mundo. Burak, reconocido por su trabajo en Kara Sevda y Kuruluş, Osman, y Neslihan, conocida por Kara Sevda y Fatih Arville. Pero hoy no solo vamos a hablar de sus trabajos, sino de algo mucho más íntimo y jugoso. Vamos a destapar los secretos de su amor y de la falta de él. Sí, así es. Hemos investigado a fondo, recopilado información de diferentes fuentes, y estamos listos para contarles detalles sobre su relación, cómo se conocieron, los altibajos que han enfrentado, y cómo, a pesar de no ser una pareja, han logrado mantener una relación de amistad y respeto en medio de la intensa vida pública que llevan. ¿Están listos para descubrir los secretos de la conexión, la química y los caminos separados? Yo sé que sí. Pero antes de que comencemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo contenido. Eso es muy importante. Ahora sí, comencemos con este viaje romántico, revelador y un poco agridulce. La historia de Burak y Neslihan, aunque ambos son figuras públicas muy reconocidas y constantemente bajo el escrutinio mediático, es un poco diferente a lo que muchos podrían esperar. Sus vidas, aunque entrelazadas por el éxito profesional y la admiración del público, han tomado rumbos distintos en lo que respecta al amor. Y es que, como suele suceder en las historias de Hollywood, la realidad a veces es más compleja que la ficción. Comenzamos con Kara Sevda. Aquí, la magia de la pantalla cobró vida. Burak y Neslihan interpretaron a Kemal y Nihan, dos amantes apasionados, atrapados en un torbellino de amor, tragedia y secretos. La química entre ellos era innegable, palpable, casi tangible. Sus miradas, sus gestos, la intensidad de sus escenas, todo hablaba de una conexión profunda que trascendía las palabras del guión. El público se enamoró de ellos, de su historia, y de la forma en que se entregaban a sus personajes. Pero en la vida real, la situación era diferente. En el momento en que Kara Sevda conquistaba el mundo, Neslihan ya tenía su corazón ocupado. Estaba felizmente enamorada y, para ser más específicos, casada con el talentoso actor Kadir Doğulu. Su relación era conocida, respetada y admirada en el ámbito público. Kadir y Neslihan parecían ser la pareja perfecta, un ejemplo de amor duradero y compañerismo. Burak, por su parte, también se encontraba en una relación estable. Aunque menos publicitada que la de Neslihan, su relación con otra actriz de renombre también era sólida y conocida en el mundo del espectáculo turco. Por lo tanto, al menos en ese momento, las chispas que volaban en la pantalla se quedaron confinadas al set de rodaje. No había lugar para un romance en la vida real, ni siquiera uno que pudiera haber surgido de la poderosa conexión profesional que tenían. La dinámica de la vida es curiosa, impredecible y, a veces, irónica. El destino, como diría la sabiduría popular, tiene sus propios planes. A pesar de la evidente conexión y la química innegable entre Burak y Neslihan, el amor no surgió de inmediato. La vida, con sus vueltas y revueltas, tenía reservada para ellos un camino diferente, lleno de experiencias individuales, decisiones personales y, en última instancia, la búsqueda de la felicidad en sus propios términos. Sin embargo, la intensidad de sus actuaciones y la palpable conexión entre ellos en Kara Sevda sembró las semillas de una pregunta que atormentaría a los fanáticos y a los medios durante años: ¿existía algo más allá de la ficción? Los rumores, las especulaciones y las conjeturas se multiplicaron. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que alimentaban la curiosidad del público. ¿Eran solo compañeros de trabajo? ¿O había algo más, un secreto, una pasión oculta que mantenían en secreto? La presión mediática era intensa. Cada mirada, cada gesto, cada interacción entre Burak y Neslihan era analizada y diseccionada por la prensa.
Los fanáticos, por su parte, soñaban con verlos juntos, con que la magia de la pantalla se trasladara a la vida real. Pero en ese momento ambos negaron rotundamente cualquier relación romántica fuera de la pantalla. Mantuvieron su postura firme, profesional y respetuosa. La realidad, por el momento, era que cada uno tenía su propia vida, sus propias relaciones y sus propios proyectos. La vida, como un río caudaloso, continúa su curso. Las relaciones cambian, las personas evolucionan y las circunstancias se transforman. La relación de Burak con su entonces pareja llegó a su fin. Los detalles de esta ruptura fueron privados, como suele ser en estos casos, pero el hecho es que Burak se encontraba soltero. Paralelamente, Neslihan y Kadir, a pesar de los rumores y las especulaciones, parecían seguir adelante con su relación. Los medios los fotografiaban juntos, asistiendo a eventos y demostrando una imagen de solidez y compromiso. Sin embargo, como la vida nos enseña, nada es estático. Las relaciones, incluso las más fuertes y aparentemente perfectas, pueden enfrentar desafíos y momentos de crisis. Los rumores de un posible romance entre Burak y Neslihan, mientras filmaban Kara Sevda, continuaron circulando. La prensa y los fanáticos, siempre ávidos de historias de amor y drama, no dejaban de especular sobre una posible relación romántica. Las fotos juntos, los comentarios en redes sociales, incluso pequeños detalles como la forma en que se miraban durante las entrevistas, alimentaban la curiosidad del público. Pero como hemos visto, la realidad es mucho más compleja que los titulares sensacionalistas. Aunque la química entre Burak y Neslihan era innegable, y aunque las circunstancias de sus vidas personales habían cambiado, el destino aún no había escrito una historia de amor romántica para ellos. La siguiente fase de esta historia es la de la amistad, el respeto y el compañerismo. Aunque las circunstancias personales de ambos actores habían cambiado, y aunque la presión mediática seguía siendo intensa, Burak y Neslihan mantuvieron una relación profesional y respetuosa. Se entendieron, se apoyaron y se valoraron mutuamente a pesar de las circunstancias. Fue precisamente un rodaje, una película, la que cimentó esta relación, Aşk Sana Benzer. Esta película, aunque no fue un éxito de taquilla comparable a Kara Sevda, fue crucial para el desarrollo de su relación. Fue aquí, en este proyecto, donde la chispa de la amistad entre Burak y Neslihan se encendió con más fuerza. Trabajaron juntos, compartieron horas de rodaje, se apoyaron en los momentos difíciles y, sobre todo, se conocieron de una forma más profunda y auténtica. En Aşk Sana Benzer, Burak y Neslihan interpretaron a dos jóvenes que se enamoran en un entorno costero. La película exploraba temas como el amor, la pérdida y la superación. Los dos actores se entregaron a sus personajes, mostrando una vez más su talento y su profesionalismo. Pero esta vez, la dinámica entre ellos era diferente. Había menos tensión, menos especulación y más complicidad. Se convirtieron en amigos, en confidentes y en compañeros de trabajo que se respetaban y se admiraban. Mientras tanto, el mundo seguía fascinado por la química que desprendían en la pantalla. Los fanáticos querían verlos juntos, soñaban con un romance que trascendiera la ficción. Pero la vida, como siempre, tenía sus propios planes. Cada uno estaba enfocado en sus propios asuntos, en sus carreras, en sus relaciones personales. Y aunque la conexión entre ellos era innegable, el destino aún no había trazado un camino romántico para ambos. Como suele pasar en la vida, el amor, el verdadero amor, no se puede forzar. No se puede obligar. Y a veces el amor se manifiesta de formas diferentes, más allá de la atracción romántica. Burak y Neslihan encontraron el amor en la amistad, en el respeto mutuo y en el apoyo incondicional. El año 2017 marcó un antes y un después en la vida de Burak y Neslihan. Fue un año de cambios, de decisiones importantes y de nuevos comienzos. Burak, que había mantenido una relación estable durante mucho tiempo, encontró el amor en los brazos de Fariye Evcen, otra actriz turca muy famosa y querida por el público. Su relación floreció rápidamente y pronto anunciaron su compromiso. La noticia del compromiso de Burak y Fariye fue recibida con entusiasmo por los fanáticos y por los medios. La pareja era considerada una de las más atractivas y queridas del mundo del espectáculo turco. Su relación parecía sólida, estable y basada en el amor y el respeto mutuo. La boda de Burak y Fariye fue un evento espectacular, digno de cuento de hadas. Se celebró en una ceremonia íntima y romántica, rodeada de familiares y amigos.
La prensa cubrió el evento con gran detalle, publicando fotos y vídeos de la pareja, de la ceremonia y de los invitados. La boda de Burak y Farideh fue un acontecimiento que paralizó a todo el país, y fue la confirmación de que Burak había encontrado el amor verdadero. Mientras Burak celebraba su amor con Farideh, Neslihan seguía su camino junto a Kadir. A pesar de los rumores y las especulaciones, su relación parecía estable y feliz. Se mostraban juntos en público, asistiendo a eventos y demostrando una imagen de unión y compromiso. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre son lo que parecen. Aunque Neslihan y Kadir parecían estar felices juntos, la vida de cada uno siguió caminos distintos. Sus prioridades, sus deseos y sus sueños evolucionaron. No se cruzarían más en los sets, aunque mantuvieron una relación de amistad y respeto. La vida, con sus cambios y sus desafíos, los llevó por caminos diferentes. En la actualidad, Burak y Farideh han formado una hermosa familia. Tienen un hijo al que adoran y dedican todo su tiempo y energía. Burak, que siempre ha sido un hombre familiar, se ha convertido en un padre dedicado y cariñoso. Su vida personal es estable y feliz, y su carrera profesional sigue en ascenso. Neslihan, por su parte, ha continuado su carrera como actriz, cosechando éxitos y reconocimientos. Ha trabajado en proyectos importantes, demostrando su talento y su versatilidad. También ha evolucionado mucho como persona y como artista, mostrando una madurez y una profundidad que la han convertido en una de las actrices más respetadas de Turquía. Su relación con Kadir ha pasado por momentos de crisis, pero han sabido superar los obstáculos y fortalecer su amor. Y aquí viene la parte más importante de la historia. ¿Qué podemos sacar de todo esto? ¿Cuál es la lección que podemos aprender de la historia de Burak y Neslihan? Creo que lo más importante es entender que las relaciones son complejas, multifacéticas y a veces impredecibles. A veces la vida nos presenta oportunidades que no podemos tomar en el momento. A veces las circunstancias cambian y nos obligan a replantearnos nuestras decisiones. A veces el destino nos reserva sorpresas, y nos lleva por caminos que nunca hubiéramos imaginado. Y lo más importante, el amor, el verdadero amor, puede encontrarse de muchas maneras. Puede ser romántico, apasionado, duradero y feliz. Pero también puede ser amistad, respeto, compañerismo y apoyo incondicional. Burak y Neslihan, a pesar de no haber sido pareja romántica, han demostrado que el amor puede tomar muchas formas. Han construido una relación de amistad y respeto que ha perdurado a lo largo de los años. Se han apoyado mutuamente en sus carreras, se han alegrado de sus éxitos y se han tendido una mano en los momentos difíciles. Han demostrado que en el mundo de las celebridades es posible mantener una relación sana y duradera, basada en el respeto y la admiración mutua. Hoy en día, Burak y Neslihan son grandes amigos y colegas. Se respetan mutuamente y mantienen una buena relación, aunque cada uno ha encontrado la felicidad en su propio camino. Asisten a eventos juntos, se saludan con cariño y se muestran afecto en las redes sociales. Han demostrado que es posible mantener una relación positiva y constructiva, a pesar de las circunstancias y de la presión mediática. Es importante destacar que en el mundo de las celebridades, donde la vida privada es a menudo expuesta y diseccionada, es aún más crucial respetar las decisiones y la privacidad de cada uno. Burak y Neslihan han sabido manejar la presión mediática, manteniendo una actitud profesional y respetuosa. Han aprendido a lidiar con los rumores, las especulaciones y las conjeturas, sin dejar que afecten su relación. Es posible que los fanáticos sigan fantaseando con un posible romance entre ellos. Es natural que las personas se pregunten qué hubiera pasado si las circunstancias hubieran sido diferentes. Pero lo importante es que ambos han encontrado la felicidad por separado. Han construido sus propias vidas, han seguido sus propios sueños y han encontrado el amor, cada uno a su manera. Y eso es lo que realmente importa. Ahora hablemos un poco de cómo estas experiencias han influenciado sus vidas profesionales. Tanto Burak como Neslihan han seguido cosechando éxitos en sus carreras. Sus actuaciones son cada vez más aplaudidas, y siguen siendo íconos de la moda y la elegancia. Han aprendido a lidiar con la fama, con la presión mediática, y han sabido mantenerse fieles a sí mismos. Burak, con sus proyectos y su hijo, disfruta de una vida familiar muy estable y feliz. Ha demostrado su versatilidad como actor, interpretando papeles muy diversos y emocionantes. Es un hombre de familia, un padre dedicado y un profesional talentoso.
Su carrera sigue en ascenso, y sus fanáticos lo apoyan incondicionalmente. Neslihan, por su parte, sigue destacando en la actuación, y ha evolucionado mucho como persona y como artista. Ha demostrado su talento, su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos. Es una mujer fuerte, independiente y talentosa, que ha sabido encontrar su camino en la vida. En resumen, la historia de Burak y Neslihan es un recordatorio de que el amor puede tomar muchas formas, y de que cada persona tiene su propio camino. Lo importante es respetar las decisiones de cada uno y celebrar su felicidad, sin importar cómo se presente. Es una historia de amistad, respeto y compañerismo en medio de la fama, la presión y las expectativas del mundo del espectáculo. En este vídeo, hemos explorado la historia de Burak y Neslihan, desde sus primeros encuentros hasta sus caminos actuales. Hemos visto cómo la vida puede dar giros inesperados, cómo las relaciones evolucionan, y cómo cada uno ha construido su propia felicidad. Hemos analizado las especulaciones, los rumores, y hemos desmitificado algunos de los secretos que rodean a estas dos estrellas. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. ¿Qué les pareció la historia de Burak y Neslihan? ¿Conocían todos estos detalles? ¿Qué opinan de su relación? ¿Creen que la amistad puede ser más importante que el amor romántico? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus opiniones, saber qué piensan, y conversar con ustedes sobre este tema tan apasionante. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Esto me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a seguir conectando con ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Me encanta compartir mis ideas con ustedes, y saber que hay tantas personas interesadas en estos temas. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos nuevos temas y nuevas historias. Un abrazo enorme y hasta la próxima. ¡Chao!